Bienvenidos a Salud es Vida con Univida, pero en 5 minutos, junto al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los Centros Univida del Hospital Jackson Memorial de Miami. Vamos a hablar hoy día, doctor, en 5 minutos del dolor. Vamos a tratar. El dolor, Mario, es un mecanismo de protección, un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo tiene para identificar que algo mal está pasando en alguna parte y que podamos hacer algo al respecto. O sea, el dolor es una alarma. Es una alarma. ¿Y qué pasaría si no sintiéramos dolor? Bueno, sería extremadamente peligroso si no sintiéramos el dolor, porque enfermedades como, por ejemplo, los infartos del miocardio, ¿verdad? Un infarto del corazón, pues nosotros no sentiríamos nada y cuando llegáramos al doctor sería quizás demasiado tarde. En la piel, en los músculos, en otras partes del cuerpo tenemos unos receptores que nos avisan que algo puede dañar y lanzan el dolor como alarma. Claro que sí, en todo nuestro cuerpo, desde la superficie cutánea, que es nuestra piel, dentro de las articulaciones, en los músculos, en los órganos de nuestro cuerpo, tenemos estos receptores del dolor conocidos como nociceptores, los cuales nos señalan que hay un problema ocurriendo en ese lugar. Pero dicen que el dolor viaja. Si uno se pincha el dolor en un dedo, el dolor viaja y pasa finalmente hasta el cerebro. Claro, el dolor viaja y viaja rápidamente en cuestiones de milisegundos que usted casi ni se da cuenta del mecanismo, pero el dolor en realidad, hay una neurona, ¿verdad? Hay un receptor que capta ese dolor, lo transmite hasta el cerebro modula ese dolor y el cerebro genera una respuesta para que su cuerpo actúe sobre ese dolor. Tengo entendido que hay 2 tipos de dolor. Está el dolor agudo y el dolor crónico. Claro, el dolor agudo es un dolor que ocurre pues rápidamente, es un dolor que una vez que cuidamos de esa afección que está causando el dolor, pues desaparece y no vuelve. Es un dolor de corta duración la mayoría de las veces. El dolor crónico es un dolor que por naturaleza tiende a ocurrir o durar más de 3 meses. Son dolores que después que nosotros hemos cuidado esa afección médica, pues todavía permanece. Por ejemplo, un caso típico es el de la cirugía. Estirpamos un nódulo intraabdominal, por ejemplo, y luego de la cirugía, que ya curamos ese nódulo, lo sacamos, no hay más problema, pues la persona puede quedar por mucho más tiempo con un dolor. ¿Cuáles son las causas más comunes del dolor? Las causas más comunes del dolor depende de la edad del paciente, ¿verdad? Pero no es lo mismo un paciente a los 15 años que un paciente después de los 65 años. La población de pacientes que atendemos, la población adulta ya de la tercera edad, los dolores más comunes son dolores musculoesqueléticos, dolores que tienen consigo, vienen a raíz de un desgaste. Por ejemplo, los dolores articulares como en la rodilla, en la cadera, en la espalda, dolores de cabeza, etcétera. Yo sé que la medicina lo debe haber identificado. ¿Cuáles serían los dolores más intensos, más fuertes? Pero yo creo que uno de los dolores más intensos que se han descrito es el dolor de la neuralgia del trigémino. El trigémino es uno de los nervios, uno de los 12 pares craneales que tenemos, ¿verdad? Y que afecta toda la parte de la cara. Nos afecta el ojo, nos afecta la cabeza, nos duele la mandíbula y muchísimas partes. En realidad se conoce vulgarmente como un dolor suicida o la enfermedad de dolor suicida. ¿De qué depende que todos percibamos de manera diferente el dolor? Yo creo que eso mismo, yo creo que depende, Mario, tiene un componente genético, pero también depende de las experiencias que hayamos tenido nosotros en el pasado con el dolor. Y los dolores que sentimos especialmente personas como yo, personas mayores. Y yo diría al levantarnos, cuando estamos en contacto con un nuevo día. Sí. La mayoría de esos dolores, Mario, tienen que ver con el desgaste, ¿verdad? El desgaste del cartílago, el desgaste de los ligamentos, las articulaciones. También tiene que ver con la pobre circulación. A medida que vamos envejeciendo, la circulación pues se va afectando poco a poco. También muchos pacientes están tomando medicamentos que le pudiesen causar dolor y muchas personas de la tercera edad pues sufren de deshidratación. No se dan cuenta que tienen que hidratarse y esa deshidratación pues causa mucho dolor. Yo pienso que debemos hacer un programa especial sobre deshidratación que tiene muchas aristas. Y yo creo que es un tema extremadamente importante, especialmente para las personas de la tercera edad, que no se dan cuenta que tienen pérdidas insensibles de líquido y que conllevan una deshidratación que no solamente es que nos falte el agua y que no pasa más nada, no, nos puede afectar hasta los riñones, podemos entrar hasta en falla renal a raíz de eso. Doctor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en Salud es Vida, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos.